Kuro no Soukanshi. Volumen 2, Historia 1. Caballeros de Alcal. El mundo estaba en época de guerra, con países de todo el mundo buscando constantemente tierras lejanas para invadir y recibiendo a su vez represalias. A pesar de los tiempos revueltos, un pequeño país en el centro del continente oriental mantenía con éxito su neutralidad gracias a la inigualable sabiduría mundana de su rey. Sin enemigos, Alcal era sorprendentemente pacífico en comparación con sus vecinos. Los altercados más violentos dentro de sus fronteras se producían entre quienes habían bebido una cerveza de más, y tales asuntos se resolvían rápidamente. Hoy, una mañana suave y tranquila saludaba a las onduladas y verdes extensiones de esta nación. ¡Qué maravillosa mañana estamos teniendo de nuevo! El sol es tan brillante. Cierto anciano de gran complexión se estiró con un quejido de satisfacción al salir de su casa. La desgastada armadura de placas gris que llevaba puesta parecía estar en desacuerdo con la temprana hora, pero al hombre no parecía molestarle lo más mínimo mientras hacía su rutina de estiramientos matutinos. Era casi como si la armadura formara parte de su cuerpo. Amor mío, vuelves a llevar esa cosa vieja, te encanta tu ropa de trabajo, ¿verdad? De la misma puerta salió una mujer que apenas pasaba de los 30 años. Sus modales eran refinados y elegantes, pero había en ella un cierto carácter. Gracias a ello muchos la consideraban mucho más joven de lo que era, pero incluso teniendo esto en cuenta, la diferencia de edad entre ella y el hombre con armadura era suficiente para que fueran padre e hija. Sin embargo, ella se había referido a él como mi amor. Este no es mi ropa de trabajo, es mi alma, mi forma de vida. Muy bien, parece que te apasiona tu trabajo como siempre, mi adorable caballero. Efectivamente, este anciano y esta mujer joven eran un matrimonio con una diferencia de edad importante, pero no eran un matrimonio cualquiera, sino uno conocido en todo el barrio como una pareja de enamorados sin remedio. Estaban muy unidos, incluso tenían una hija que acababa de cumplir los 10 años. En efecto, ya me voy. Pero si no has desayunado, mi amor, todavía no tienes edad para volverte senil. Esa broma sí fue buena. No lo dije como una broma. Vuelve a entrar, la mesa está servida. Este olor es arroz blanco. Es pan y lo sabes. Me alegro de verte hoy en plena forma, mi amor. Todavía era temprano, pero la conversación ya estaba llena de bromas y risas. Tras terminar su desayuno, el anciano se dirigió a su lugar de trabajo con el mismo atuendo. Su jurisdicción abarcaba todo Alcal, así que quizás sería más exacto decir que esta era simplemente una parte de su lugar de trabajo. Sus pasos lo llevaron finalmente a los terrenos de entrenamiento de la Orden de Caballeros del Reino. Buenos días, capitán. Un caballero que había estado practicando se detuvo para saludar al anciano. Incluso se apresuró y su voz estaba llena de respeto. De ello se desprendía la alta estima que se le tenía a este anciano. El título de su cargo era el de capitán caballero de la Orden de los Caballeros de Alcal. Buenos días a ti también. Me alegro de verte entrenar duro. Por supuesto que sí, después de todo la seguridad de este país descansa sobre nuestros hombros. Cada uno de los miembros de la venerada Orden de Caballeros de Alcal tenía una fuerza inigualable. Bueno, su fuerza no era exactamente inigualable, pero todos amaban profundamente a su país, y el esmero y dedicación con el que se tomaban su entrenamiento podía decirse que no tenía comparación. El país estaba en paz gracias al magistral liderazgo del rey, pero la Orden de Caballeros sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Patrullaban las tierras circundantes con gran frecuencia y se responsabilizaban activamente cada vez que aparecía un monstruo peligroso, haciendo honor a su papel de protectores del país. Por cierto, capitán, esa caja que tiene en la mano. El anciano sostenía algo envuelto en una gran tela. Lo agarraba casi como si se tratara de un bebé en su mano derecha. El envoltorio era rosa y estaba bordado con corazones. En otras palabras, era extremadamente llamativo. Incluso el subordinado del anciano no pudo evitar fijarse y preguntar por él, aunque ya sabía la respuesta. Buena pregunta, esto es mi almuerzo perfectamente normal. Así que Betty San la hizo, me está poniendo celoso, capitán. Está hecho con cariño por mi maravillosa esposa. ¿Por qué has reformulado tu respuesta? ¿Lo haces para molestarme? Maldita sea. ¿Por qué tienes una esposa que es incluso más joven que yo mientras que yo sigo soltero? El viejo claramente quería presumir ante alguien. Solo estoy diciendo, incluso Connie ayudó con la preparación de hoy. Supongo que no tengo más remedio que llevarme esto a la tumba. ¿Quieres matarme de celos?, gritó el joven hacia el rostro indudablemente embobado que se ocultaba tras el casco de su superior. Luego suspiró. Sin embargo, sobre ese almuerzo, deberías comerlo o si no tu hija se pondrá triste. ¿Qué fue eso? ¿Crees que sabes más de Connie que yo? ¿Eres tan molesto? ¿Ya estás satisfecho?
muy satisfecho. Era un intercambio que tenía lugar casi todas las mañanas dentro de la Orden de los Caballeros de Alcal. A lo largo de los 10 años que duraba esta pequeña rutina, la conversación desenfadada había ayudado mucho a romper las barreras entre los rangos dentro de la Orden, acercando a sus miembros. Si el anciano lo mantenía a propósito por esa razón, es algo que nadie sabe. Sin embargo, a los caballeros no les cabía la menor duda de que habría actuado de la misma manera si hubiera sido bendecido con un nieto. Oh, cierto, ha habido una citación para usted, capitán, era del rey. El rey, dices, ¿por qué no envió al mensajero directamente a mi casa? Probablemente no quería interrumpir tu tiempo matutino con su familia. Tienes razón, ese tipo de consideración es casi una segunda naturaleza para ese rey nuestro. Muy bien, ahora iré a hacerle una visita. Cuídate, y lo digo por si acaso, pero no puedes presumir ante el rey, ¿de acuerdo?, se rió en broma el joven. Al fin y al cabo, por mucho que el capitán de los caballeros quisiera a su mujer y a su hija, seguro que no le faltaba tanto sentido común, el subordinado había lanzado la broma con esa suposición en mente. ¿Por qué no? Lo hago todos los días. Que, al parecer había una gran diferencia entre lo que los dos hombres consideraban sentido común. El viejo caballero se dirigió al castillo de Alcal, luego se dirigió a la sala del trono. La sede del poder del país se parecía más a la residencia de un señor feudal que al palacio de una nación. Eso era solo en comparación con reinos mucho más grandes. Dentro de Alcal, nada se acercaba a la escala y calidad de la morada de su gobernante. Y por eso los platos con huevos que hace mi hija son los mejores del mundo. Un día compartiré algunos con usted, mi rey. ¿No me trajiste ya algunos el otro día? Reconozco que me encantó cada bocado, ligeramente quemado, pero claramente hecho con el mayor cuidado y con el sabor de una familia cálida y cariñosa. Estás criando a una buena hija. Este rey era famoso incluso entre los países vecinos como una especie de sabio. Ese apodo reflejaba no solo sus propias capacidades, sino también su corazón generoso, su personalidad bondadosa y el profundo amor que sentía por su país. Sin embargo, en su propia residencia frente a su trono, el hombre que tenía la máxima autoridad sobre el país se veía obligado a escuchar un ferviente discurso de un anciano con un envoltorio rosa en la mano, y eso no era todo. Este rey había sido obligado previamente a comer también la comida casera de la hija del viejo caballero. Alguien que presenciara esta escena por primera vez podría gritar, ¿qué demonios le hace un simple súbdito a su rey? Pero en realidad esto era algo bastante común. En el castillo, ¿debería admirarse al anciano por su valor o debería alabarse al rey por su magnánima personalidad? De cualquier manera, a pesar de las apariencias, los dos eran amigos cercanos, así que no había problema con la falta de formalidades. Su Majestad, es casi la hora. Dicho esto, si se dejaba a estos dos amigos sin supervisión, continuarían su charla ociosa durante horas. Aunque le dolía hacerlo, el ministro que había estado de pie junto al rey habló para reconducir la conversación. Oh, ya es esa hora, gracias. Entonces vamos a la verdadera razón por la que te he convocado hoy. Por supuesto, mis disculpas, mi rey, parece que me enfrasqué demasiado en nuestra conversación, qué vergüenza. No te preocupes por eso, no hay mayor indicativo para mí de que nuestro país está en paz. Celebro mucho nuestras conversaciones. Riendo alegremente, el rey de Alcal se volvió hacia el ministro que tenía a su lado. El ministro abrió rápidamente un mapa que había sido preparado con antelación para mostrárselo al caballero. Este es un mapa de Alcal. Debido a su pequeño tamaño, el reino solo tenía una ciudad importante que era donde se encontraba el palacio real y el resto del país era una exuberante y verde tierra de cultivo con pequeñas aldeas dispersas. Capitán Caballero, si puedes mirar aquí por favor. El ministro señaló un punto en el sur. Una mirada más atenta reveló que se habían dibujado varios lugares en específico aquí y allá. Muchas personas de esta zona han informado del avistamiento de un nuevo monstruo. Estas marcas indican la ubicación de cada avistamiento. ¿Un monstruo? ¿Así que estamos hablando de una misión de subyugación? Sí, pero el oponente esta vez parece un poco problemático. Las palabras del ministro se interrumpieron como si estuviera buscando una forma de dar malas noticias. Al ver esto, el rey dijo simplemente: según los relatos de los testigos, supuestamente tenemos un demonio en nuestras manos. Un demonio. Al viejo caballero no se le podía reprochar su sorpresa. Después de todo, los demonios estaban clasificados junto con los ángeles y los dragones como las tres razas con mayor fuerza en el mundo. El último señor demonio de la historia, Gustav, había nacido de la raza demoníaca. Aunque a pesar del título, no todos los señores demonios eran de la raza demoníaca. Los relatos de su lucha final con Serge Flore, el héroe de la época, hablaban largo y tendido de los aterradores poderes que había poseído. Afortunadamente, no hemos tenido bajas hasta ahora. Nuestro demonio es uno demonio menor, dijo el rey. Eso es un alivio, aún así no podemos bajar la guardia.
Ciertamente, por eso sería peligroso dejarlo solo. El hecho de que fuera un demonio menor no era un gran consuelo, ya que incluso los demonios menores poseían una fuerza e inteligencia al menos a la altura de los monstruos de rango B. Incluso los aventureros veteranos de rango C estaban indefensos ante un oponente así. Se necesitaría lo mejor de lo mejor para dar una buena pelea. El problema era que, como la mayoría de los otros monstruos que aparecían en el centro del continente oriental eran de bajo nivel, los aventureros que permanecían en la zona también solían ser de rangos inferiores. Por ello, el sometimiento de los monstruos recaía en gran medida en la orden de los caballeros. La aparición de un demonio era un acontecimiento extremadamente raro, pero ya que había aparecido, había que ocuparse de él. Te concedo plena autoridad para formar el escuadrón que consideres más adecuado. Haz todo lo que puedas para mantener las bajas al mínimo y vuelvan a mí con vida, es una orden. Déjalo en mis manos, el demonio será abatido sin falta y volveré con un desfile triunfal. El viejo capitán caballero golpeó con su puño su armadura con un fuerte golpe. Viejo amigo, no esperes demasiado un desfile de celebración, ¿de acuerdo? Ya sabes lo ajustadas que están las finanzas de nuestro país. No te preocupes, ser recibido de nuevo por mi mujer y mi hija es suficiente celebración para mí. Eso dirás tú. En medio de las cálidas risas que resonaban en la sala del trono, el anciano se levantó y miró al frente, con expresión feroz. Claro que sí, cuando vuelvo a casa, mi hija siempre está en la puerta esperándome. No me malinterpreten, no estoy presumiendo, pero cuando empieza a contarme lo que ha hecho durante el día con esa voz feliz y emocionada, la alegría que brota dentro de mí, en un tono alegre, el hombre continuó exponiendo la bendición que suponía ser recibido de nuevo por su mujer y su hija. Poco después de la audiencia del capitán con el rey, se pudo ver a 30 caballeros avanzando en una línea recta y ordenada a través de la verde campiña que caracterizaba el sur de Alcal. Las figuras blindadas montadas sobre caballos igualmente blindados vigilaban con cautela sus alrededores. La tensión en el aire era palpable, lo que hizo que los residentes cercanos mantuvieran una saludable distancia. Oh, son los caballeros. Mira, mami, los caballeros me han saludado. Ya basta, los estimados caballeros están en medio de una misión, me disculpo por el comportamiento de mi hijo. No todos los habitantes se mantuvieron al margen. Los niños saludaron a la comitiva que pasaba y los caballeros les devolvieron el saludo. Los padres reprendieron a sus pequeños en respuesta a lo cual los caballeros señalaron desde lo alto de sus caballos que no les importaba. Claramente la personalidad amistosa del capitán de los caballeros se había contagiado a toda la orden de caballeros. Que los niños sean tan enérgicos seguro que es genial. Es cierto, los niños son tesoros nacionales. Ahora déjame contarte sobre mi hija. Ah, estamos casi en el lugar del primer avistamiento. Supongo que sí. El cambio de tema fue ciertamente forzado, si se tiene en cuenta la antigüedad del anciano y sus subordinados. El hecho de tener que escuchar este tema varias veces al día seguro que se acumulaba rápidamente. Ser un marido fiel y un padre abnegado eran grandes cosas en sí mismas, pero ninguno de los dos era un tema del que a la gente le gustara oír hablar durante mucho tiempo. Ahora que estaban cerca de su destino, el viejo caballero se puso serio. Solo podemos esperar que el objetivo no se haya trasladado a otro lugar todavía. Estoy de acuerdo, yo también estoy preocupado por los pueblos cercanos, pero la zona de aquí es lo suficientemente plana como para tener una buena vista del paisaje. Teniendo en cuenta lo grandes que son los demonios menores, deberíamos ser capaces de detectar a nuestro objetivo inmediatamente. No es que haya visto uno por mí mismo antes. Al menos uno de los caballeros había prestado atención mientras asistía a la escuela de su pueblo cuando era joven. La cosa con los demonios era que cuanto más débiles eran, más monstruosa era su apariencia, y cuanto más poderosos eran, más humanoides parecían. El demonio que había aparecido esta vez era el primero. Casi todos los relatos de los testigos oculares lo describían como un gran monstruo púrpura. La única razón por la que sabían que era un demonio era gracias a un aventurero con ojo analizador que lo había observado desde lejos. Si su objetivo hubiera sido un archidemonio, habría merecido el envío de los caballeros más poderosos del reino y la contratación de aventureros de rango S. Si hubiera habido algún héroe vivo en ese momento, seguramente también habría sido llamado. Tampoco he visto ninguno antes, no se aventuran solos fuera de su territorio muy a menudo. En cualquier caso, ya hemos evacuado a los residentes cercanos. El hecho de que aún no haya habido ninguna conmoción significa que aún estamos a salvo, ¿verdad, capitán? No seamos demasiado optimistas. Oh, finalmente se va a retirar, capitán. Desde que se habían puesto en marcha, no había ocurrido nada especialmente destacable. Estar a caballo estaba haciendo efecto en el cuerpo del anciano y se encontró con que quería acabar rápido para poder volver a casa. Le vinieron a la mente las sonrisas de su mujer y de su hija y sus tortillas ligeramente quemadas que eran deliciosas.
¿Qué tonterías dices? Mientras viva seré un caballero, esta es mi vocación. No importaba el estado de su cuerpo o lo mucho que echara de menos a su familia. Siempre se tomaba sus deberes en serio. Esa era la línea que el anciano se había trazado. Por cierto, capitán, parece estar de muy buen humor. ¿Ha pasado algo? Hoy he podido hablar de todas las cosas que me gustan, así que me siento bastante satisfecho. Gracias al sacrificio del rey y de su ministro, el viejo caballero, aparte de su cintura, estaba en plena forma. Ahí está. Tan enorme. Los caballeros habían desmontado y ahora se escondían entre los arbustos. En lo más profundo del bosque, que se encontraba aún más al sur que la aldea más meridional, estaba el objetivo de su misión de subyugación. El monstruo, que medía algo menos de 3 metros de altura, tenía alas de murciélago, la piel de un tono púrpura y un rostro demasiado feo como para poder percibir alguna emoción. Era una amalgama de todo lo que puede incitar miedo en la mente humana. Parece que está en medio de una comida. ¡Qué asco! El demonio estaba sentado en el suelo comiendo el cadáver de lo que probablemente era otro monstruo que había estado viviendo en este bosque. El gigantesco cadáver, que parecía una vaca con un solo cuerno, estaba tumbado de lado. Bien, no tiene un aspecto humano. Es demasiado pronto para sentirse aliviado. Esto no cambia nada. La próxima víctima bien podría ser uno de los aldeanos. La ausencia de la alegría característica en la voz del anciano recordó a los demás que debían prepararse mentalmente. Todos estén en alerta total. A partir de este momento nos comunicaremos solo con señas hasta que nos enfrentemos a la criatura. Mientras que un hombre común se habría quedado helado de miedo al ver a un demonio, los caballeros de Alcal entraron en acción con calma, con sumo cuidado para no alertar a su presa. Los soldados se posicionaron en distintos lugares utilizando hábilmente los árboles cercanos para cubrirse. Rodearon todo el claro para impedir que el demonio escapara. Una vez que todos se encontraban en sus respectivos lugares, el anciano levantó ligeramente una mano y luego dio la señal de atacar. Los caballeros posicionados frente al demonio habían disparado sus flechas. No se trataba de flechas ordinarias, sino de flechas de acero hechas especialmente para combatir monstruos grandes como este. Aunque no infligían daño mágico, la destrucción física que causaban era realmente impresionante. Como era de esperar, las numerosas flechas atravesaron la gruesa piel del demonio provocando chorros de sangre verde de aspecto venenoso. Pero las heridas causadas eran demasiado superficiales y ninguna era mortal. Todos, a la carga. Inmediatamente los caballeros que sostenían lanzas y escudos saltaron a ambos lados del demonio. Mantenían sus escudos frente a ellos y utilizaban sus lanzas para mantener al enemigo a raya, cuidando de no acercarse demasiado ni retroceder demasiado. La criatura giraba a derecha e izquierda, confundida y sorprendida. Estos caballeros conocían bien su papel y comprendían perfectamente que no era un oponente al que se pudiera derrotar cargando imprudentemente, al menos no por alguien sin el mismo poder y fuerza. Tengan cuidado, esta cosa puede escupir fuego. Los caballeros de la primera línea se agacharon rápidamente detrás de sus escudos. Las feroces llamas derritieron lentamente el acero, desfigurando las crestas de Alcal que estaban grabadas en la superficie de los escudos. Era demasiado fácil imaginar lo que ocurriría si esas llamas alcanzaban a uno de los hombres. Un ataque de fuego, esta cosa se cree un dragón. No se asusten, al menos su alcance no es tan grande. El contraataque del demonio dejó a los caballeros sin saber cómo continuar su asalto. Ustedes del otro lado, ataquen ahora. Al oír la orden de su capitán, los que estaban situados a la espalda del demonio entraron inmediatamente en acción. El monstruo se rió con desprecio, como si esperara un movimiento así. Con un terrible aullido comenzó a girar como un torbellino, rociando llamas a su alrededor. Incluso la criatura, parecida a una vaca que había sido abandonada, se incendió. Toda la zona se estaba transformando en un horno y a los caballeros no les quedó más remedio que agazaparse tras sus escudos. ¿Creíste que nos tenías? No es así. Hubo un suave silbido y el demonio gritó de dolor. Una flecha de acero sobresalía de su ojo derecho y la sangre verde salía a borbotones. El hombre que había disparado la flecha apretó silenciosamente su puño en una pose de triunfo. Sí, en el centro. Bien hecho, como se esperaba de un hombre soltero. Que yo sea soltero no tiene nada que ver con esto. De todos modos, te dejo el resto a ti. Despejen el camino. El viejo caballero se precipitó hacia adelante desde la parte trasera del grupo, con su querida gran espada preparada. Su ataque era tan violento que parecía ser una persona completamente diferente del hombre que se había quejado. Antes de un dolor de cintura, los otros caballeros retrocedieron para abrir un hueco en sus filas. De la boca del demonio salieron cánticos incomprensibles. La magia se reunió alrededor de sus dos manos y se liberó de una vez.
Una cortina de humo de magia negra, este bastardo tiene algunos trucos bajo la manga. Habiéndose dado cuenta de que lo superaban en número, el demonio había optado por escapar. Su intención era aprovechar la confusión y la interrupción de la comunicación resultante de la cortina de humo y atravesar por la fuerza el cerco de caballeros. Todavía era muy superior a ellos en términos de fuerza individual. Si se lanzaba con todo lo que tenía contra un solo caballero o dos, abrirse paso sería una tarea sencilla, o eso pensaba el demonio. Sin embargo, había un gran problema con su plan. Para ser más específicos, había un error en las suposiciones subyacentes a ese plan. Había uno entre los humanos que poseía el poder para estar en igualdad de condiciones con el propio demonio. No importa, gritó el anciano mientras movía la espada con fuerza bruta. La blandía lo suficientemente rápido como para azotar un vendaval de viento que hizo desaparecer el humo en un instante. El demonio que había estado al acecho quedó inmediatamente al descubierto. Agito, un corte de aire voló hacia la bestia. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Fin de la reproducción, espero les haya gustado. Te invito a ver la siguiente parte del video, o puedes ver todo el volumen en la lista de reproducción. Apoyas al canal dejando tu like y suscribiéndote al canal. Traemos continuamente contenido. Hasta un próximo video.